Muy bien, ya se integró la mesa. Muy buenas tardes de nueva cuenta. Continuamos con los trabajos de este foro sobre los derechos humanos y la reforma integral en la comunidad universitaria. Y de antemano, bueno, hemos tomado algunos acuerdos en esta mesa en aras también de los derechos humanos de los asistentes a este foro, que serán, en primer lugar, que sea muy breve la lectura de los currículums para poder dar mayor agilidad a las presentaciones. Y en segundo lugar vamos a procurar ceñirnos a los 10 minutos que tiene en programa cada uno de los ponentes. Entonces, con estos acuerdos vamos a iniciar la mesa, que tratará precisamente sobre los mecanismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos. Hace algunos años, cuando participábamos en esta experiencia educativa de los derechos humanos en alguna universidad particular donde primero se empezaron a incorporar al currículum, preguntaba uno de los estudiantes, bueno, ¿y esto de los derechos humanos para qué lo aprendo, dónde lo voy a litigar? Y yo le contestaba, bueno, pues se tendrá que litigar ahí en la comisión que está en Washington o en la Corte Interamericana en San José, pero en ese entonces pues parece que solo les interesaba cómo sacar a los borrachos ahí de San José del cuartel, ¿no? Aquí a los que son de Jalapa saben dónde, que ya ni es ahí. Pero bueno, hoy en día esta reforma ya es una reforma viva y permite que los derechos humanos ya se puedan litigar, ¿no? En el sistema jurídico mexicano. Y antes de esto, los mecanismos jurisdiccionales eran prácticamente los únicos con los que contábamos, los mecanismos no jurisdiccionales en el sistema nacional, pero hoy en día ya no son los únicos, pero siguen siendo muy importantes. En este orden de ideas vamos a dar en primer uso la voz a la doctora Rosalba Hernández Hernández, quien es secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y doctora en Derecho por el Instituto Universitario Puebla. Sin más preámbulo, tiene el uso de la voz, doctora, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, precisamente dando seguimiento a las mesas que ya nos han precedido, vamos a hablar un poco de diferentes mecanismos que se han establecido para garantizar que los derechos humanos se cumplan. Como dice mi mamá, ¿para qué sirven si están escritos ahí nada más y son letra muerta, no? El tema precisamente de la protección y de los mecanismos se refiere a cómo hacer efectivos o quién va a hacer que esos derechos humanos se garanticen, quién va a hacer que esos derechos humanos se hagan efectivos o quién va a hacer cumplir o hacer cumplir que esos derechos humanos efectivamente se respeten tal como lo establece la norma constitucional. En el ámbito internacional, pues bueno, encontramos mecanismos de carácter convencional y otros de carácter no convencional. Los de carácter convencional, aquellos que están establecidos a través de los propios tratados internacionales. Y dentro de esos mismos encontramos los que dirimen controversias en cortes, que son los mecanismos contenciosos, aquellos mecanismos que se establecen a través de dirimir diferentes controversias ante organismos arbitrales, que son los cuasi contenciosos y los no contenciosos, ¿no? Y por otro lado, los que están establecidos o los que fueron establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o la Asamblea General en la actualidad. Más o menos es la misma forma en que a nivel nacional se establece la protección de los derechos humanos, y en ese sentido algunos autores como Norberto Bobbio hablan de la defensa de la Constitución, los mecanismos jurisdiccionales, los mecanismos no jurisdiccionales, y también podríamos hablar de unos mecanismos cuasi contenciosos, por ejemplo los centros de justicia alternativa, ¿no? Que no son ni totalmente jurisdiccionales ni totalmente no jurisdiccionales, ¿no? Y incluso algunas instituciones que realizan determinaciones de tipo arbitral, las comisiones de arbitraje médico, por ejemplo, ¿no? ¿De qué vamos a estar hablando cuando hablamos de los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos? A veces pensamos solo en las comisiones de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales de derechos humanos, y no necesariamente son los únicos. Existe un abanico de posibilidades ahora de diferentes instancias a las que se puede acudir, incluso se puede acudir de manera simultánea ante los organismos no jurisdiccionales y los organismos jurisdiccionales de protección de derechos humanos. Así, por ejemplo, retomando este tema de las instituciones, de las defensorías que existen en las propias
universidades, ¿no?, podrían iniciar un procedimiento a nivel de la propia Defensoría, pero a su vez orientar a las y los estudiantes si esta conducta es constitutiva de un delito. Obviamente tendrán que darle el acompañamiento además como posible víctima, ¿no?, ante la autoridad ministerial o ante la autoridad judicial, o iniciar el mecanismo jurisdiccional de protección de derechos humanos, llámese investigación ministerial o la interposición de algún amparo indirecto en el caso de que haya habido una violación dentro del procedimiento, así sea de tipo administrativo, los casos que señalaban hace un momento la Defensoría de los Derechos de los Universitarios. Pero más allá de eso, hablamos también de otro abanico de posibilidades ahora con la especificidad de los derechos humanos, que hablamos de instituciones que protegen de manera no jurisdiccional a grupos o sectores de la población por su propia condición o situación de vulnerabilidad. Así podemos hablar de mujeres o de aquellas personas que han sido víctimas de la comisión de un hecho delictivo. Existen instituciones especializadas como las comisiones de atención a víctimas que tienen procedimientos también propios establecidos y que generan incluso mecanismos de contención de crisis, por ejemplo, en el caso de las víctimas que acuden a solicitar la atención. Existen otros mecanismos como los establecidos a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por ejemplo, ¿no?, que también establecen un procedimiento propio de queja y que es también un mecanismo no jurisdiccional de protección de derechos humanos para aquellas personas que están en una situación de discriminación frente al Estado, y existen otros que están en una situación de discriminación frente a otro particular incluso, ¿no?, como mecanismos no jurisdiccionales. ¿Qué otras instituciones podemos encontrar? Las propias comisiones de atención y protección de los periodistas, en el caso del Estado de Veracruz, que es otra institución que ha sido creada de manera específica para darle protección a un grupo de manera que está focalizado, que está identificado, ¿no?, y que además tiene un procedimiento establecido. Sabemos que los mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, digo, ya con la reforma tienen o tenemos más facultades las comisiones o quienes trabajamos en las comisiones para hacer cumplir las determinaciones, no es que sean solo llamadas a misa, ¿no?, pero el efecto es más de tipo político, es más de tipo cuando nosotros, por ejemplo, vamos a dar acompañamiento victimológico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una víctima, pues nos ve llegar alguna autoridad jurisdiccional y nos ve con el logotipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y luego dicen, sí, ¿qué se le ofrece? ¿Qué le podemos servir? Le atendemos aquí con toda precisión de ¿qué necesita? ¿Quién es la persona que la acompaña?, ¿no? Entonces, digamos, también sobre todo por la eficacia que se está ganando y ese reconocimiento que han ido ganando los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, en este caso las comisiones estatales de derechos humanos, precisamente ante esta lucha por volverse organismos autónomos, ¿no?, que la autonomía es una de las cuestiones por las que se está luchando, lograr despegarse totalmente y volverse, como es su objetivo, organismos vigilantes y también coadyuvantes del Estado, sobre todo en las cuestiones de prevención, como los decía en la mañana nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el maestro Luis Fernando Pereira Escamilla. Pero podemos encontrar incluso algunos otros mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, como es el juicio político, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras instituciones podemos encontrar que protegen derechos humanos en el Estado, que protegen en el Estado mexicano? Pues las comisiones, ya decía, de atención a víctimas que están establecidas aquí, la Comisión de Periodistas, la CNDH, la CONAPRED, etcétera. Entonces, yo aquí dejaría mi participación, además, obviamente, de las defensorías de los derechos de los universitarios y las universitarias, ¿no? Muchas gracias a la doctora Rosalba por esta contextualización y panorama general en las temáticas. Continuamos con el maestro Heiser Caso Molinari, quien es también un defensor de los derechos humanos que constantemente participa en estos foros.
Él se desempeña como primer visitador en la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz y de la misma manera ha cursado diferentes estudios en el área de derecho, tanto en universidades veracruzanas como internacionales. Adelante, maestro. Gracias, muy amable, doctor Báez. Bueno, primero agradezco la invitación que han hecho a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A su vez, es un honor y un placer compartir esta mesa con la doctora Namico, el doctor Francisco y la doctora Rosalba, grandes amigos desde hace varios años. Bien, pues los saludo con mucho afecto. Veo a muchos compañeros y compañeras académicos, así como alumnas y alumnos, servidores públicos, en fin, una gran cantidad de personas que es un placer volver a coincidir con ustedes. Pues haciendo una referencia a lo que la doctora Rosalba comentaba anteriormente, pues me gustaría nada más, en un marco teórico rápido, nada más hacer el contexto o la rápida referencia a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, que los aspectos importantes, independientemente de subir a rango constitucional la denominación de derechos humanos y que ahora el capítulo se llame de los derechos humanos y sus garantías, para aquellos que estudiamos hace ya algunos años, recordaremos ese término de garantías individuales y que se prestaba a esa confusión y todo lo que grandes doctrinarios han descrito al respecto. Si bien no es a lo mejor el mejor término, como doctor Carbonell, Sergio García Ramírez y otros han dicho que debería haberse llamado de los derechos fundamentales, ahí hay una separación técnico-jurídica que puede descifrar eso, ¿no? Pero independientemente de ello, pues el término derechos humanos es adecuado, es el que se utiliza en el derecho internacional y me parece que de manera muy atinada y haciendo un avance en nuestro sistema jurídico mexicano, se incorpora a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución. Dentro de esta reforma, pues está el principio pro persona, obviamente, y la interpretación conforme. Dos figuras jurídicas que juegan un papel importantísimo en la interpretación del derecho en el sistema jurídico mexicano. Ahora, aunque aplicando la teoría pura de Kelsen, se sigue aplicando esa famosa pirámide de Kelsen en cuanto a los principios jerárquicos, poniendo a lo máximo a la Constitución, ha quedado un poco obsoleta en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos, ahora, con esta reforma, nos permite jugar con los diversos instrumentos jurídicos para utilizar aquel que más favorezca a la persona. Ese es el principio pro persona, e interpretarlo conforme a los demás instrumentos jurídicos de la materia, ¿no? De tal forma que si hay un tratado internacional, o en su caso una ley federal o una ley estatal, podemos subirla a esa cúspide de la llamada pirámide de Kelsen y ocuparla para poder dirimir o resolver alguna situación en particular. Dependiendo de las especificidades y particularidades del caso concreto, podemos jugar con estos instrumentos. Derivado de ello, a la par, bueno, no a la par, pero sí de manera muy cercana, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos desde el 10 de junio del 2011 y el 6 de junio del 2011 está también la reforma en materia de amparo. No es curiosa esa cercanía, simplemente no se puede entender tampoco una reforma sin la otra. La reforma de derechos humanos habla también de los mecanismos de protección y el amparo se vuelve un juicio de protección de derechos humanos por excelencia desde esa perspectiva jurisdiccional e emplea otras figuras jurídicas muy interesantes, el amparo correctivo, abre ese bloque de constitucionalidad para hacer justiciables derechos incluso de segunda y tercera generación, también por omisión, etcétera, ¿no? Y desde la otra perspectiva, la que decía también la doctora Rosalba, la perspectiva no jurisdiccional es a la que me voy a aterrizar, a hacer referencia, en donde entran las llamadas comisiones de derechos humanos, ¿no? En México tenemos a nivel federal la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en las entidades federativas tenemos las comisiones estatales, procuradurías o defensorías de los derechos humanos, van cambiando según la entidad. También conocidos como ombudsman, por este término escandinavo, o bien ahora con el uso del lenguaje no sexista, también ombudsperson. Bien, lo que hacen estas comisiones de derechos humanos es, en base a su competencia, es tramitar, usualmente se conoce por ello, por las quejas en materia de derechos humanos, aunque ese no es el papel más importante o fundamental de las comisiones. Hay dos ejes rectores, dos grandes programas madre, por así llamarles, que son la capacitación y la difusión de los derechos humanos y, por el otro lado, la protección y defensa de los derechos humanos. La capacitación y la difusión, por ejemplo, aquí a mi lado tenemos a la doctora Rosalba, que a través de la Secretaría Ejecutiva
coordinan y transversalizan todos estos programas en materia de género, de indígenas, penitenciarios, de niños y niñas, adolescentes y demás, ¿sí? Hemos apostado a través de estos años en la Comisión de Derechos Humanos a la capacitación y a la difusión para bajar las quejas, ¿no? La mejor forma de prevenir los derechos humanos es a través de esta vía. Y ya entran los mecanismos de protección una vez que se han vulnerado los derechos humanos, que es donde entra el área, llamémosle, técnico-operativa, en donde estamos diversas áreas de la comisión. Entre ello, las 9 delegaciones que tenemos en la entidad veracruzana, así como las direcciones que hay en oficinas centrales de atención a asuntos penitenciarios. Aquí están los compañeros, pues está también la licenciada Lorena de Grupos Vulnerables, la licenciada Ana Lilia de Orientación y Quejas, entre otros asuntos indígenas, el licenciado Agustín, etcétera. ¿Qué hacen las comisiones de derechos humanos? Bueno, una vez que, ya sea por oficio o a petición de parte, los quejosos solicitan la intervención del organismo, se formaliza una queja que viene dirigida al organismo, en la cual de manera muy sencilla, poco burocrática, a través nada más de una narración simple de los hechos, procedemos a investigarlo. Se radica el expediente, se solicitan los informes. Una vez que la autoridad, también en respeto a su derecho humano de audiencia, manifiesta, ahora sí que valga la redundancia, lo que a su derecho convenga, podemos estar en opción de desahogar aquellas periciales, aquellas diligencias pertinentes para tener todos los elementos y poder turnar el expediente a las visitadurías generales, en donde se emiten 3 tipos de resolución. Puede ser el acuerdo de archivo en caso de no acreditarse la violación a derechos humanos, puede ser una conciliación en caso de ser violaciones menores a derechos humanos, o bien una recomendación, que son las que más se conocen, recomendación en materia de derechos humanos, por violaciones graves a derechos humanos o de lesa humanidad. Ya con estas recomendaciones se emiten los petitorios y es curioso porque tenemos arriba de un 93% de aceptación y de cumplimiento en las recomendaciones. ¿Sí? Esto es curioso porque, pues como su nombre lo indica, son recomendaciones, no somos organismos vinculantes, no tenemos fuerza coercitiva. Sin embargo, por la autoridad moral que tienen los organismos, así como por la publicidad que se le dan a las mismas, pues los servidores públicos o las autoridades suelen acatar las mismas. Bien, al respecto también tenemos ejemplos de recomendaciones que hasta la fecha siguen siendo pues las principales en contra de elementos de seguridad pública, en contra de la Procuraduría o ahora Fiscalía General del Estado, ya sea por la Policía Ministerial o antes llamada Agencia Veracruzana de Investigaciones, por la actuación de estos elementos policíacos o de los propios de las propias fiscalías, por irregularidades o por violaciones a derechos humanos del debido proceso, legalidad, garantías judiciales, etcétera. Llamémosle expedientes de violaciones a derechos humanos en esta división que hace Karel Basak de 1979 para su estudio en generaciones de derechos humanos de primera generación. Pero también, y a raíz de las reformas que ha habido, nos hemos enfocado hacia hacer exigibles y justiciables derechos humanos de segunda y tercera generación, es decir, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho al medio ambiente, ¿no? Y la interdependencia que tienen estos derechos nos lleva a que incluso hay expedientes como recomendaciones la 29 y la 30 del 2014, en donde es bastante interesante leer esas síntesis que tenemos en nuestra página de Internet para ver esa interdependencia de derechos y los derechos colectivos, como también se hacen exigibles desde esta vía administrativa, ¿no? Tenemos el caso de un expediente, por ejemplo, en Tierra Blanca, sobre los males renales. Este expediente causó mucha rispidez y causó mucha expectativa también. Por lo mismo, fue una recomendación mixta que iba dirigida al Ayuntamiento, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Procuraduría del Medio Ambiente, etcétera. ¿Sí? Y todo para fortalecer los mecanismos de salud y respeto también al derecho a la vida y el medio ambiente de la población en Tierra Blanca, que está viendo una incidencia a la alza en males renales. ¿Sí? De esa manera también contra la Secretaría de Salud se han emitido este tipo de resoluciones, tanto por negligencia médica a través de los dictámenes técnico-médicos que emite la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz en coadyuvancia con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se logra acreditar este tipo de violaciones a derechos humanos y por lo tanto hay un pronunciamiento también por nuestra parte, ¿sí? Tanto para que se sancione a los servidores públicos que violentaron los derechos,
como pedir la indemnización, la reparación del daño, el proyecto de vida, en base incluso en algunas ocasiones a estándares interamericanos en la materia. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Correcto. Bien, pues por último me gustaría nada más destacar esta famosa contradicción de tesis 293/2011, que no sé si ya han hablado aquí los antecesores en el uso de la voz, pero es bastante interesante porque en materia de derechos humanos nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado en relación a estos asuntos que cuando haya una colisión de derechos entre la Constitución y un tratado internacional deberá prevalecer la Constitución, ¿sí? Aunque no estamos muy de acuerdo, o más bien estoy de acuerdo con el voto particular que emite el ministro Cosío al respecto, pues la mayoría de la Corte decide esto, y en figuras como el arraigo juega un papel fundamental. Por ejemplo, en el 2008 hay la reforma constitucional en materia penal, ¿sí? Se incorpora, además de los derechos de las víctimas y figuras muy garantistas, también la figura del arraigo. Y qué mejor manera, en la administración de Calderón, de no decretar el Poder Judicial Federal como inconstitucional la norma del arraigo, que subiéndola a la propia Constitución, con ese rango constitucional, en el 2008. Sin embargo, del 2008 al 2011 hay algunos pronunciamientos de jueces de distrito en donde señalan que la figura, a raíz de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, que es inconvencional, ¿sí? Aplican un control de convencionalidad, o un control difuso de convencionalidad, y pueden inaplicar esa norma constitucional considerándola inconvencional, es decir, contra la Convención Americana de Derechos Humanos y los instrumentos que le dan luz y vida. Por tanto, esto dio origen a que la Suprema Corte tendría que pronunciarse al respecto, y para dar esa certeza jurídica que llaman algunos, pues se decidió esta situación, ¿no? A raíz de esta contradicción de tesis que se resolvió apenas el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? A pesar del número que es 293/2011. Bastante interesante y que todavía va a dar mucho de qué hablar. Por ejemplo, he escuchado pronunciamientos del propio doctor Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hace un pronunciamiento que, a final de cuentas, si prevalecemos el principio pro persona, incluso con la interpretación que haga la Suprema Corte, hay materia o tela de dónde cortar, ¿sí? Todavía esto va a derivar seguramente en foros académicos y posteriormente en futuras reformas al respecto. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias al doctor Heiser Emanuel Caso Molinari. Y bueno, en último lugar, como parte de los ponentes de esta mesa, tiene el uso de la voz la doctora Namiko Matsumoto Benítez, quien es conocida profesora de muchos de nosotros y además una gran impulsora de los derechos humanos, del estudio de estos en su comunidad internacional dentro de la Universidad Veracruzana. Actualmente es coordinadora del programa de derechos humanos en nuestra universidad, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. Tiene el uso de la voz, doctora. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por haberme considerado para participar el día de hoy en este panel. Además, me siento muy honrada con grandes amigos, Heiser, Rosalba, el doctor Báez y, por supuesto, aquí nuestra querida Imelda del Socorro. Quiero, antes de comenzar con mi charla, hacer algunas precisiones. Primero, que las diapositivas no se van a corresponder necesariamente con lo que diga, porque tomamos el acuerdo de dejar de practicar tratos crueles, inhumanos y degradantes con todos ustedes y acortar, por supuesto, nuestra participación. Entonces, de todas maneras, los datos que se van a mostrar en las diapositivas son muy útiles para todos ustedes, quien les interese el tema y qué es lo que está haciendo la Comisión Estatal para Atención y Protección de los Periodistas. Bien, acto seguido, y como me retaron, porque ellos sí se ajustaron al tiempo, tengo que hacerlo en el mismo tiempo que nos propusimos. Va. Bien, como todos ustedes saben, nuestro país y particularmente el estado de Veracruz ha enfrentado serios problemas con relación a la protección de los periodistas. Bien, pues como una respuesta institucional a este fenómeno tan lamentable, en 2012 se crearon tanto el Mecanismo Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Ahora bien,
Estos mecanismos, si bien representan, digamos, una respuesta institucional frente a este fenómeno de violencia, particularmente hacia los periodistas, debo decir, y creo que vale la pena destacar en este sentido, que hay una diferencia de diseño institucional entre el mecanismo federal y el mecanismo estatal. En primer lugar, por supuesto, el diseño institucional es diferente, pues mientras el mecanismo federal depende de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un órgano constitucional autónomo, es decir, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión. Esta situación, que pareciera simplemente nominativa, tiene algunos efectos importantes. En primer lugar, el máximo órgano de decisión de la Comisión Estatal, que es el Pleno, está absoluta y completamente ciudadanizado. ¿Qué quiere decir? Que lo componen periodistas, concesionarios de medios de comunicación, académicos y representantes de organizaciones de periodistas. Segundo, la estabilidad, los nombramientos tanto de la secretaria ejecutiva o secretario ejecutivo en su caso en un futuro, como de los comisionados dura 4 años y es hecho por el Congreso del Estado. Esto a mí me parece que es muy importante, primero porque permite la continuidad, segundo porque conserva la memoria institucional, la fortalece y finalmente porque se va generando una especialización en el ejercicio de la función. Y tercero, que al gozar de autonomía, el criterio que sobre un caso en particular tenga el gobierno no es vinculante ni interesa a la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas. Por otro lado, y esto me parece fundamental y que tiene que ver también con el diseño institucional, el procedimiento para dictar medidas cautelares depende única y exclusivamente de la Secretaría Ejecutiva, que tiene a cargo todos los procedimientos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no se debe reunir el Pleno para que se puedan dictar las medidas. Nosotros dictamos las medidas, es decir, la Secretaría Ejecutiva dicta las medidas cautelares y posteriormente está obligado en un informe trimestral a dar cuenta al Pleno de cuáles fueron las medidas que fueron que se implementaron. En este sentido, y hemos recibido comentarios que, bueno, de alguna manera se puede perder el consenso, digamos, al tener esta autonomía la Secretaría Ejecutiva para dictar las medidas. Sin embargo, yo soy de la idea que la máxima virtud de un órgano de protección de derechos humanos, ¿no?, y de la libertad de expresión en particular no es que haya consenso, es que sea efectiva en la protección del bien jurídico que está llamado a salvaguardar. En ese contexto, las actividades de la Comisión se desarrollan fundamentalmente sobre 4 ejes. El primero, que es la recepción, análisis y solución de los casos de los periodistas que peticionan ante el organismo. La segunda es el fortalecimiento de las acciones encaminadas a prevenir riesgos y amenazas. Tercero, capacitar a periodistas y también a los servidores públicos en materia de libertad de expresión, es decir, cuál es el alcance que tiene ese derecho, cuáles son las obligaciones específicas que tienen los servidores públicos frente al ejercicio de la libertad de expresión desde el periodismo. Y finalmente la vinculación interinstitucional. Esto es muy importante y lo hemos llevado a cabo a través de la firma de convenios con actores estratégicos, porque ningún órgano constitucional autónomo, ninguno puede hacer nada por sí solo. Establecer lazos, compromisos y sinergias con otras instituciones es muy importante para hacer una labor acabada. Ahora bien, por cuanto al primero de los ejes que les mencionaba, es decir, la solución de peticiones ante la Comisión, déjenme aclararles que la Comisión solo actúa a petición de parte y eso es por disposición legal, es decir, para que la Comisión active su procedimiento requerimos necesariamente una petición. No siempre es posible, por supuesto, por la circunstancia específica que esté presentando un periodista, que lo haga por él mismo, pero lo puede hacer un compañero, un familiar, pero el procedimiento debe necesariamente por disposición legal activarse. Ahora bien, el tipo y duración de las medidas que se toman, pues depende de las circunstancias de cada caso. Es decir, no todos los casos requieren las mismas medidas. En ese sentido, existen medidas de naturaleza preventiva, medidas blandas de protección y medidas duras de protección. Para ello, se realiza una evaluación de riesgo siguiendo protocolos específicos creados para ello, y en esos protocolos se analiza la capacidad, por supuesto, del agresor de consumar la amenaza, si se conociera el origen de la agresión, el móvil que pueda tener o el interés particular del agresor potencial,
las acciones que se han venido verificando para la consecución de la amenaza, la capacidad también del peticionario de resistir esa agresión, se analizan las publicaciones recientes y la línea editorial del medio para el cual labora el peticionario, sus rutinas, el posible impacto que pueda tener esta amenaza en la esfera jurídica del agraviado. Hay una entrevista personal, por supuesto, con el peticionario, si fuera posible, y si no, con personas de su entorno, y por supuesto el contexto político, social y económico, es decir, del lugar donde está dándose la amenaza. Debo decir que la competencia de la comisión, y esto me parece muy importante porque a veces se confunde, pareciera que el solo hecho de que una persona sea periodista, ipso facto, hace que la comisión sea competente para conocer de su caso. Y la comisión efectivamente es competente para conocer de aquellas amenazas o riesgos que sufra un periodista, que padezca un periodista con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Porque, por supuesto, el periodista, como todos nosotros, nos desarrollamos en distintos ámbitos, ¿sí? O sea, el que es médico también es papá, también es esposo, también es trabajador, igual el periodista es periodista, pero sí, se desarrolla en otros roles. Entonces, la comisión será competente cuando ese riesgo se origine con motivo del ejercicio de la libertad de expresión. Por otro lado, una de las cosas que nosotros hemos privilegiado es, el inicio, digamos que el diseño de la comisión en principio pareciera un diseño de naturaleza reactiva, o sea, que la comisión actúa cuando se da una amenaza o un riesgo. Analizando esa situación, nosotros, el Pleno, consideramos que había que generar un papel preventivo, pues, de la comisión, que no solo la comisión actuara cuando ya la amenaza hubiese ocurrido, sino que habría que generar un esquema preventivo. Entonces, en ese sentido, desde el 8 de marzo del año pasado, el Pleno de la Comisión Estatal aprobó la implementación del Programa Preventivo y de Seguridad de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, con la finalidad de generar y reforzar medidas preventivas de seguridad, de comunicación y de capacitación, de tal modo que se reduzcan las condiciones de riesgo y permitan reaccionar y atender con oportunidad cualquier situación de emergencia. En realidad, este programa ha sido bastante exitoso dentro de la comisión. El programa preventivo está dividido en 3 rubros fundamentalmente: acciones de diagnóstico, acciones de prevención y, por supuesto, acciones reactivas una vez que identificamos el riesgo que pudiera existir. Las acciones de diagnóstico se realizan a partir de la información que es recopilada en los mismos casos que atiende la institución, así como en reuniones que tenemos con periodistas. A través de esto se determinan zonas y fuentes de riesgo, así como personas o grupos en condiciones de vulnerabilidad. De esta suerte, esto nos permite que los recursos y acciones de la comisión se focalicen hacia aquellos medios de comunicación o periodistas o grupos que, por las condiciones de la zona donde ejercen su labor de periodistas, o incluso por la información que manejan o muchas otras variables que pueden presentarse, su nivel de riesgo se incrementa, o sea, sea mayor que el ordinario que padecemos no solo los periodistas, sino todos los ciudadanos. Una vez que se generan todos estos insumos, es decir, una vez que hemos ubicado grupos, zonas, etcétera, medios, demás que se encuentren en situación de vulnerabilidad, aplicamos entonces las medidas preventivas, que pueden ser desde distinta naturaleza, ¿no? Privilegiar esta nueva tecnología que nos permite conocer de manera inmediata cuando un periodista está sufriendo un riesgo, desde GPS, botones de pánico, etcétera, que cuando el periodista está pasando por una situación, inmediatamente, solo puchando, manda la señal y entonces nos enteramos nosotros y las autoridades
que tengan que intervenir en el asunto. Desarrollo de redes de seguridad y de contactos seguros. Esto es bien importante. Parece algo muy, muy simple, pero no saben lo importante que es en el caso particularmente de los periodistas que cubren la fuente policíaca. O sea, el hecho de que tengan una red de contactos seguros, o sea, que siempre sepan a dónde van y qué evento van a cubrir ese grupo, eso ha evitado muchas situaciones de riesgo. Y, bueno, por supuesto, capacitar a los periodistas en materia de autoprotección, que también la Comisión ha apostado muchísimo a la capacitación, igual que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como una medida preventiva. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso? Pues sí, efectivamente. La capacitación en materia de autoseguridad, autoprotección, para cubrir, brindarles herramientas para cubrir el hecho noticioso de forma segura, que no necesariamente tiene que ver con eventos de naturaleza de nota roja, Por ejemplo, también se corre riesgo cubriendo inundaciones, huracanes, etcétera. Entonces, brindarles todos esos conocimientos para que ellos puedan acercarse al hecho noticioso sin arriesgar la integridad y la seguridad personal, eso también nos ha funcionado mucho. Por último, ¿cómo voy de tiempo? Ay, un minuto. Por último, el sistema de alerta temprana y reacción inmediata, que a mí me parece que es un esquema que se ha generado que lo creamos ahí en la comisión, que me parece de suma utilidad. Primero, este sistema de alerta temprana y reacción inmediata también dio lugar a un protocolo que ahora es obligatorio. El 7 de mayo fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Primero, la ahora Fiscalía y sus servidores públicos, cuando los periodistas sufran de alguna cuestión que sea constitutiva de delito, ya tenemos ahora un protocolo especial para la investigación de delitos cometidos contra periodistas, porque era necesario que las autoridades encargadas de la investigación de los delitos no descartaran prima facie, ¿no?, que la situación, o sea, que el delito que se hubiese cometido en el que el pasivo es un periodista, fuese por el ejercicio de la libertad de expresión. Ahora están obligados a aplicar ese protocolo, y es algo justamente que se generó a partir de esta comunicación interinstitucional que tenemos. Y les decía, el sistema de alerta temprana y reacción inmediata, que involucra tanto a la Fiscalía General del Estado como, por supuesto, a la Secretaría de Seguridad Pública. Así es que, bueno, ya no me queda más tiempo. Tendría muchas cosas más que decirle, pero yo solita me limité. Muchas gracias. Gracias. Sí, es cierto, fue la principal promotora de que nos sugestáramos todos al tiempo y pues bueno, cumplió también. Gracias a todos por ser breves, pero sin duda alguna muy sustanciosos en sus participaciones. Y bueno, la parte final de la mesa es la relatoría a cargo de la doctora Imelda del Socorro Robles Solís, quien es académica del Colegio de Veracruz. Entonces damos la voz para la relatoría. Bueno, como siempre, un honor en este cuarto panel. Lo principal es el aporte de la doctora Rosalba Hernández, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al darnos a conocer toda esta gama de organismos, podríamos decir, no gubernamentales o no jurisdiccionales, que intervienen en la defensa de los derechos humanos. Ella misma cita, y se va a ligar con lo que nos dijo nuestra última ponente, sobre la protección de los periodistas, y explicó también el caso en el estado de Veracruz. La reforma de los derechos humanos, dice, nos ofrece una gama más de posibilidades cuya actuación y lucha ha llevado a cabo que los organismos se conviertan en coadyuvantes y vigilantes de la protección de los derechos humanos a través de sus actuaciones, ¿no?, en la defensa.
Nuestro primer visitador, que es el maestro Heiser Manuel Caso, nos vuelve a reiterar, como lo hicieron ponentes en la mañana, la importancia de subir a rango constitucional ya el concepto de derechos humanos, dejando lo que se conocía antes como garantías individuales, y asimismo la importancia de los tratados internacionales para hacerlos cumplir a nivel de nuestro gobierno. El derecho se fundamenta, dice, en una forma como lo explica la pirámide de Kelsen, para poder dirimir o resolver cualquier situación para darle más importancia al mismo. Nos llevó a la cita y la relación que tiene la aprobación de estos derechos humanos el 10 de junio del 2011, así como el 11 de junio del 2011 el derecho de amparo. Hace una relación de que no por algo se aprobaron casi en la misma fecha, ya que ambos están sumamente relacionados. Creo que lo importante y se ve en la labor que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos es la capacitación y la difusión de los mismos a través de la Secretaría General, así como en su área técnico-operativa cuando se han vulnerado ya los derechos humanos, y es la parte operativa y que lleva a cabo la asesoría de toda la gente que recurre a esta comisión. En este tenor quiero comentarles que no es lo mismo explicar una situación cuando uno la vive. Yo recurrí a la Comisión Nacional, primero a la estatal, en una violación de derechos humanos que se da en el municipio de Cerro Azul, Veracruz, en el 2011, por una acusación, una llamada anónima. Ya saben que hay muchos teléfonos que dice haga la llamada anónima, y a veces estas llamadas anónimas se utilizan de mala manera. En esa tarde había 13 estudiantes del Tecnológico de Cerro Azul jugando gocha. Entonces la llamada anónima decía que era un comando armado Z. Directamente llegaron los militares, subieron a los muchachos, se los llevaron al regimiento y ahí los torturaron. A las 3 niñas las violaron. Los demás estudiantes fueron totalmente masacrados, y entre ellos mi hijo. No me quedó otra más que cruzar del Colegio de Veracruz a la Comisión Estatal, y ahí se me comentó que no podían hacer nada, puesto que el ejército era algo que se tenía que atender en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero me dieron toda la ayuda sin dar el frente porque están impedidos, pero sí de que yo me trasladara a Cerro Azul. Y ya cuando llegué allá a las 12 de la noche, después de la 1 de la tarde del hecho, habían sido golpeados, ¿verdad? Los acusaron como delito en el MP de espionaje al ejército. Pues en sus celulares pues decían, cuidado mano que ahí van los militares, ¿no? Gracias a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el expediente está vivo, quiere decir seguimos en la lucha. Entonces los organismos sirven para la defensa de los derechos humanos. Y respecto, yo creo que Heiser no se acuerda mucho de mí, ¿sí? Pero ahí estuve contigo. Bueno. Y la doctora Namiko Matsumoto Benítez, bueno, es toda un personaje en la defensa de los derechos humanos, y más en un estado como Veracruz, que nos cancelaron festivales como el High Festival por tanta cuestión internacional de las muertes de los periodistas. Y entre ellos una gran amiga entrañable que dio a conocer los hechos de los militares, Regina, en paz descanse. Entonces, esta defensoría era más que necesaria en el estado de Veracruz, y que la doctora lo maneje, lo lleve a cabo y se esté llevando todo esto, para mí es un orgullo.
Así que este protocolo contra los delitos que se cometan en contra de los periodistas en nuestro estado va a ayudar a que no se sigan haciendo más asesinatos de gente que se dedica a los medios masivos de comunicación. El hecho no nada más es Jalapa, los Coatzacoalcos, Tuxpan, los tenemos en todo el territorio veracruzano. A veces en la mañana dijo un doctor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya se retiraron a México, que si no utilizaba este foro para dar a conocer las cosas, pues mucha gente a veces queremos no decirlo, pero es nuestra realidad y hay que decirlo. Entonces, sí, el Ejército es una gloriosa institución del Estado mexicano, pero que nunca tuvo que haber sido sacada de su lugar y para la defensa de la nación, no en contra de los ciudadanos. Quiero decirles que soy nieta de un coronel, entonces ha sido muy duro. Disculpen, es todo. Muchas gracias a la doctora por este testimonio y creo que en este aplauso está la empatía que todos sentimos con ella y que finalmente el hecho de no repetir y de esclarecer, de castigar, de aclarar este tipo de casos es la causa que nos convoca aquí en últimas cuentas. Entonces, muchas gracias, doctora. Con esto cerramos esta mesa. Vamos a dar los reconocimientos a los participantes y a dar continuidad al programa de este foro. Muchas gracias.